Hola amigos, muy buenos días. Pues estamos iniciando el mes de abril y ahora estamos iniciando la lectura del primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes está dentro de los libros históricos de la Biblia. Si usted tiene poco conocimiento de la Biblia, déjeme decirle algo. En el primer libro de la Biblia, Génesis, es cuando Dios crea este mundo, pero también Dios llama a Abraham para formar su pueblo. A través de ese pueblo vendría el Redentor, vendría a salvar a aquellos que cayeron bajo el peso de la desobediencia de Adán y de Eva en el principio de la historia. Y tiempo después de Abraham, Dios forma un pueblo a través de Jacob con 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ese pueblo va a Egipto en una hambruna que hubo, quedan allí esclavizados después de 400 años. Y después viene el libro de Éxodo, donde Dios toma a Moisés para llevar fuera de Egipto a su pueblo rumbo al desierto, a la tierra prometida. Después viene el libro de Josué, el libro de Jueces, que es el tiempo en el que el pueblo de Dios finalmente tomó la tierra prometida y se asentó sobre ella. Vinieron tiempos de invasiones de otras naciones, hasta que finalmente el pueblo clama por un rey y Dios les da al rey Saúl. Después del rey Saúl, Dios les da al rey David. Estamos justamente ahora leyendo el primer libro de Reyes, que se ha dicho en la Septuaginta, esa Biblia que se tradujo al griego más o menos unos 300, 400 años antes del Señor Jesucristo. Se dice que primero y segundo de Reyes es como si fuera el libro 3 y el libro 4 de Samuel. Antes de Reyes está Samuel, primero y segundo libro de Samuel, y tal vez este debería de ser tercer y cuarto libro de Samuel. Y vamos a leer ahora en el primer libro de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 10, como un inicio de la historia. Este primer capítulo nos va a llevar 4 días, imagínese usted. Y como siempre le he dicho, pongamos atención, porque la historia siempre nos ayuda a comprender nuestro presente, para que no cometamos los mismos errores que han cometido quienes han vivido antes que nosotros. Dice así, versículo 1, el rey David era ya anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acuesta a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa, y encontraron a una sunamita llamada Abisac y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Además, Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, el profeta Natán, Simí y Regí y la guarda personal de David. Cerca de Erogel, junto a la peña de Sogelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guarda real, ni a su hermano Salomón. ¿Qué tenemos aquí en el inicio de la historia de este primer libro de Reyes? Bueno, en el segundo libro de Samuel, hacia el final, ya es la decadencia, ya es el final de reinado y de la vida del rey David. Y ahora tenemos en este primer capítulo, inicia narrando que el rey David era ya un anciano. Se calcula que probablemente alrededor de los 70 años, pero dice que era tan anciano y ya obviamente en su vejez no encontraba cómo calentar su cuerpo, que en aquel tiempo consiguieron una joven que lo acompañara, aunque no fue su esposa, no fue su amante, simplemente fue alguien que lo cuidó en sus últimos días. Pero el primer capítulo se va a centrar en uno de los hijos del rey David, en Adonías. ¿Quién es este Adonías? Bueno, leyendo el segundo libro de Samuel, vamos a conocer a Amón, que es el primogénito del rey David, y el segundo, que era Absalón. Y se nos narra ya en el segundo libro de Samuel que
Amón viola a su hermana Tamar. Y Absalón, lleno de ira, lleno de coraje por esto que Amón había hecho, Amón planea y hace un plan y mata a su hermano Amón. Después Absalón, queriendo ser rey, se rebela contra el rey David también, y él huyendo del ejército, su pelo, su cabellera es atorada en una rama y él mismo pierde la vida. Entonces el rey David perdió a sus dos primeros hijos, Amón y Absalón, y el que seguía era Adonías. Ahora el rey está muy viejito, está muy grande de edad y no dice nada respecto de quién será el heredero. Y Adonías asume que él será el próximo que puede ocupar el trono. Y hay dos cosas que lo caracterizan. También dice que era un joven muy bien parecido. Y la otra es que dice que, pues como su padre David nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas. Es decir, David no había tenido el tiempo de educar a su hijo, de contrariarlo, de corregirlo, de instruirlo. Y entonces Adonías hacía lo que quería. Y en eso lo que Adonías quería, pues quiso ser también rey. Y lo que va a hacer él es que se va a juntar, va a pedir el apoyo de Joab, que había sido el jefe de los ejércitos del rey David, y del sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Y entonces ellos muy pronto organizan el poder proclamar a Adonías como rey. Pero en esta mañana, como una breve reflexión, ¿qué tenemos en este capítulo? Bueno, tenemos la historia de un joven ambicioso, de un joven que no encuentra los límites, que no respeta la autoridad del rey. Pudo haber ido con el rey a decirle, oye padre, pues yo quisiera ser rey, dame tu apoyo. Pero él quiso rebelarse contra la autoridad. Y aquí encontramos un principio. Hemos dicho que desde Adán y de Eva, después de que hemos desobedecido a Dios, no hay nada en este mundo que nos detenga. Nos volvemos seres rebeldes y autogobernables. Es decir, nos cuesta mucho trabajo supeditarnos a la autoridad y principalmente a la autoridad de Dios. En nuestro tiempo el mundo sufre porque no sabemos sujetarnos a la autoridad. Sobre todo si la autoridad es injusta, si la autoridad es corrupta, si la autoridad... Lo que sea la autoridad, mientras sea un ser humano tendrá muchos defectos. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo supeditarnos a la autoridad de alguien que consideramos que no tiene la capacidad de estar ahí. Y eso fue lo que hizo Adonías. Él consideró que su padre ya no estaba en la condición de decir si él podía ser rey o no, y él se consideró en la capacidad de hacerlo. Pero esto nos da una enorme lección en esta hermosa mañana, que tenemos que reconocer en la historia de Adonías a un hombre ambicioso, a un hombre que se sublevó ante la autoridad de su padre y él quiso ser rey. Vamos a ver el resto del capítulo, cómo acaba esto, pero por hoy tenemos que reconocer que lo mismo puede pasarnos a nosotros, que de manera continua nosotros no esperamos los tiempos de Dios, que nosotros no vamos ante Dios pidiendo aquello que nosotros quisiéramos en nuestra vida. Nosotros sentimos que tenemos los recursos, que tenemos los elementos, que tenemos las habilidades y simplemente vamos y lo intentamos, buscamos. Y en ese proceso, al igual que Adonías, nos desgastamos y fallamos en nuestra vida. Y pudiera ser que ocupamos muchos años de nuestra vida afanados, queriendo lograr aquello que no es para nosotros. El reino de David no sería de Adonías. Adonías lo deseaba, pero nunca sería para él el reino de Israel. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros no oramos, no buscamos la dirección de Dios? Simplemente, como dicen los mexicanos, nos aventamos como el borras. Vamos tras un proyecto porque surgió la oportunidad, porque tenemos los recursos, porque tuvimos la idea y no esperamos, no vamos ante Dios, no lo ponemos en sus manos y pedimos su bendición. Adonías pudo ir con el rey David y pedirle que se diera el trono y que le diera su bendición, pero él lo consideró poca cosa y él dijo, eso es algo que yo puedo lograr, y simplemente lo intentó. Y vamos a ver lo que pasó en los días siguientes. Por ahora, ¿qué le parece si oramos y pedimos de Dios perdón? Le pedimos perdón a Dios por aquellas veces que hemos actuado igual que Adonías, de manera no pensada, de manera no reflexiva, de manera no orada ante Él. Padre,
Gracias porque podemos hoy iniciar la lectura del primer libro de Reyes y seguramente, Señor, habrá muchas enseñanzas, muchas cosas que aprender, cosas que hicieron las personas en el pasado, pero que hoy nos traen una gran enseñanza. Ahora, Padre, estamos viendo la vida de Adonías al final del reinado del rey David, pero como su hijo, pensando y creyendo y queriendo ser el próximo rey, simplemente él planeó cómo apoderarse del reino. Le quiso ganar la jugada a su padre. Pero en él vemos a esa persona ambiciosa, como nosotros llegamos a ser muchas veces cuando no venimos ante ti poniendo en tus manos los proyectos, poniendo en tus manos nuestras ideas, poniendo en tus manos nuestros objetivos. Te rogamos, Padre, que nos perdones por aquellas veces que nos hemos brincado tu autoridad, que hemos pensado que no necesitamos pedir tu apoyo, que no pensamos en pedir tu autoridad, sino simplemente nos aventamos a la tarea de conquistar sueños que llevan en sí mismas nuestro egoísmo, nuestra rebeldía ante ti. Perdónanos, Señor. Ponemos hoy nuestra vida delante de ti y ponemos delante de ti nuestros proyectos para que tú nos guíes en cada paso que damos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.